a predicarnos el mensaje del Señor. Ella ya es de casa, hermanos. La hermana Leo, usted es de casa ya aquí. Cuando usted viene siempre es de bendición y Dios la usa poderosamente, hermano. Ahí en su iglesia, le digo, yo he estado, Dios la usa poderosamente, hermano. Tiene una gracia de Dios y le damos gracias a Dios por ello, porque Dios, hermano, es tan fiel que nos usa a nosotros, hermano, instrumentos. Somos instrumentos de las manos de Dios. Muchas veces sin merecerlo, Dios derrama de su gracia y de su misericordia, y a Él le damos la honra, la gloria y el poder para siempre. Hermanos, yo quiero que le demos un buen recibimiento. Pasa, hermana Leo, la hermana Leonor Ruiz. Ella está aquí entre nosotros. Ella pastorea la iglesia Tierra Prometida. Fíjese nada más, hermano, la iglesia Tierra Prometida, una tierra prometida por Dios. ¿Cómo le decimos la iglesia, hermanos? Dios le usa, hermana. Bienvenida. Muchas gracias. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Para mí es un honor estar aquí con ustedes esta tarde, una bendición para mí. Hace unos días, hermanos, Dios me dio mientras orábamos en la iglesia, mientras ayunábamos y estábamos en el altar de rodillas, adorando a Dios, en comunión con Dios, Dios me comenzó a dar un mensaje que empezó a cautivar mi corazón y empezó a estremecer mi alma. Comencé a llorar ahí de rodillas en el altar, hermano, y de pronto un sentir en mi corazón, Dios hablando a mi vida, y me dijo: anótalo, no lo debes olvidar, porque vas a ir a predicarlo a Manantial de Vida. Y yo tenía, hermanos, eran los días de la Semana Santa. Usted sabe que tenemos agendas llenas y andamos ocupadísimos, y muchas actividades en la iglesia, y que campamentos de jóvenes y esto y aquello, y se me olvidó. Pero de pronto un día, hermanos, me llama la hermana Dina y recordé aquellas palabras del Señor. Y dije, bueno, ya sé la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Y toda esta semana, hermanos, esa palabra ha ministrado mi corazón, y yo estoy segura que Dios va a hacer eso hoy en cada uno de nosotros. ¿Quiere cerrar un momento sus ojos, levantar sus manos al cielo y decirle: Señor, estoy listo para recibir esa palabra, Dios, que tienes, Señor, de tu corazón a mi corazón? Esa palabra, Dios, que llega, Señor, renovando, dando fuerzas, edificando, alimentando, Señor, haciendo ver tu gloria y deseando, Señor, avanzar más en ti, Padre. En el nombre precioso de Jesús, Señor, trae la palabra, Señor, que tú ya has dado, Señor, al corazón, que llegue, que penetre, palabra viva, poderosa, Señor, desde el cielo, trayendo fruto que permanezca en tu iglesia y que bendiga tu iglesia, Padre, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Quita todo lo que estorbe, Señor, todo argumento contrario en la mente, Señor, todo pensamiento, Dios, que no van a acuerdo a ti, Señor. Lo atamos y lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo, y que tu nombre sea exaltado en tu iglesia, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle, hermano, a tomar su lugar, por favor, y abrir su Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Le pido que tome su lugar, porque son varios versículos que vamos a estar leyendo, pero con mucho respeto, aunque estemos sentados, con mucho respeto a la palabra del Señor. Evangelio según San Marcos, hermano, capítulo 5, versos del 1 al 20. Cuando usted lo tenga, puede glorificar al Señor para que juntos, hermanos, le demos lectura a la palabra del Señor. Gracias a los pastores por la invitación. Y pues, como les decía hace un momento, ¿verdad? Pues todo lo tenía programado Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo me gozo de estar con ustedes, hermanos. Les amo mucho a todos. Han sido, a los hermanos, los pastores, los hermanos de la alabanza, han sido mucha bendición también para nosotros en la iglesia. Y les amamos mucho, hermanos.
Cuando yo vi el video, mientras usted busca su cita, mientras yo veía el video, yo me gozaba, hermano, ¿sabe? Porque todos somos parte de esta familia preciosa de Dios, y me gozo por lo que Dios hace en ustedes, y me gozo por lo que aún Dios seguirá haciendo y moviendo su mano. Amén. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor. Sígame por favor con su vista. Marcos capítulo 5, verso 1 al 20. El título ahí dice: el endemoniado gadareno. No se asuste. En Cristo hay poder. Amén. Aleluya. Dice su palabra: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron a los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que se quedase, que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Dios añada bendición a su palabra esta tarde. Hermanos, hay una realidad: la iglesia ha sido edificada en Jesucristo. Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. La iglesia podrá seguir avanzando triunfante, porque su fundamento es aquel que vive y reina para siempre, porque su fundamento es aquel poderoso que la llamó, que la edificó, y que por la obra de Cristo en la cruz la trajo en adopción para ser hechos hijos de Dios. Somos la iglesia de Jesucristo. Nada podrá detenerla, nada podrá derribarla, nada podrá hacerle frente, porque hay un poderoso gigante que camina con ella, que la defiende, que va a su mano cubriendo sus vidas, y que el Señor va cumpliendo sus propósitos sobre nosotros.
Y ante esta verdad, hermano, que la iglesia ha sido edificada en Cristo, tenemos que entender también que constantemente, hermano, la palabra del Señor y la enseñanza fiel y verdadera, que no vuelve vacía, que pasará, hermano, este mundo, pero que la palabra poderosa no pasará, es la que alimenta y edifica la iglesia. Nuestra iglesia o nosotros como iglesia no dependemos, hermanos, de enseñanzas de hombres, no dependemos, hermanos, de los cambios, de las modas, de las ideologías. Dependemos de una palabra viva que permanece para siempre. Por lo tanto, esta tarde, hermano, yo quiero compartir con ustedes algunas enseñanzas edificantes para la iglesia, y en las que la iglesia, verdades en las que la iglesia debe ser edificada, para que nosotros cada día podamos crecer, podamos avanzar y podamos seguir caminando, siempre edificados en la palabra, siempre edificados por la palabra, siempre cimentados y fundamentados en el nombre de Jesús y en la palabra viva. Y en este pasaje yo encuentro, hermano, en la historia que hemos leído ahora, en cada uno de los personajes que envuelven, o las personas que envuelven esta historia, yo encuentro enseñanzas poderosas, hermano, para la iglesia. Y yo quiero compartirle, hermanos, estas enseñanzas para que puedan ser de edificación a nuestras vidas, pero para que nosotros al practicarlas también podamos seguir siendo edificados en la iglesia y edificando también unos a otros, hermanos, como hermanos en Cristo. Y lo primero, hermanos, de quien yo quiero compartir a ustedes acerca del maestro por excelencia, nuestro amado maestro Jesucristo. Y este pasaje, hermano, yo puedo ver algo que me hace estremecer el alma. Puedo ver al Señor enseñándonos, hermano, cómo nosotros debemos de vivir en compasión. Como nosotros, hermanos, debemos abrazar la compasión como seguidores de Cristo que somos. Porque la iglesia, eso somos, seguidores de Cristo. Y yo puedo ver, hermano, una compasión en el Señor, hermano. Me gozo cuando veo la grandeza de Dios. Me gozo cuando veo las obras de sus manos. Me gozo cuando veo el poder de Dios. Me gozo, hermano, y me alegro y me asombro en el Señor. Pero me estremece mi alma cuando veo la compasión y la misericordia de Dios tan maravillosa, hermanos. Que es algo que su iglesia, hermanos, en lo que su iglesia debe ser edificado, en la compasión y el ejemplo de Cristo. Vemos aquí en la historia un hombre, hermanos, en una condición terrible. Vemos un hombre atormentado en una condición, hermanos, terrible. Pero vemos a un Cristo, hermano, que va en busca de aquel hombre. Vemos a un Cristo, hermano, que sabe tener compasión y misericordia del que está en tinieblas. Vemos a un Cristo, hermano, que tiene compasión y misericordia de aquel que está atado. Lo que la Biblia nos describe de este hombre, hermano, es un hombre atormentado, gravemente atormentado. Un hombre sin esperanza, un hombre que vive cautivo en las tinieblas, que no hay luz para él, que nadie puede hacer nada por él, que no hay poder humano que pueda hacer algo por su vida. Porque ni aún las cadenas podían sujetarlo, ni aún las cadenas, hermano, podrían detenerlo. Y la historia dice, hermanos, que aquellos demonios que tenía lo llevaban a lastimarse a sí mismo, a dañar su cuerpo, su alma atormentada gravemente. Algo terrible lo que está viviendo este pobre hombre, hermano, y no hay nadie que pueda hacer algo por él. Pero donde Jesús, hermano, conoce la necesidad, y donde Jesús ve, hermano, una vida destrozada por las obras de
las tinieblas. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para romper las cadenas, para abrir las prisiones, para traer luz y vida. Hay un caso, hermano, de un hombre que trajo a su hijo endemoniado y le suplicaba a Jesús y le decía: Jesús, haz algo por mi hijo, porque el demonio que tiene muchas veces lo tira en el agua, muchas veces lo tira en el fuego. Ayúdalo, por favor. Y le suplicaba a aquel padre, hermano, preocupado por mirar la condición terrible de su hijo. Jesús le contestó: cree solamente. Y él le dijo, el padre le dice a Jesús: creo, pero ayúdame en mi poca fe. Y entonces Jesús, hermano, mueve su mano poderosa y da la orden. Y a la orden del Señor los demonios tienen que huir. Y en aquel momento solo bastó una palabra poderosa de la boca de Dios para que aquel joven fuera libre. Pero encuentro un hombre endemoniado que no hay quien clame por él, que no llegó un padre y dijo: Señor, por favor, ayuda a mi hijo. Y que nadie dijo: creo, Señor, que tú lo puedes hacer libre. Pero entiendo, hermano, que hay una misericordia, hay una compasión que supera cualquier petición. Y esa es la compasión de Dios, que llega a un hermano sin que nosotros le buscáramos. Ahí llegó Jesús cuando usted y yo más lo necesitábamos, cuando estábamos perdidos, cuando estábamos hundidos, cuando estábamos esclavos del dolor, de la depresión, de las adicciones, de las angustias, de la soledad, cuando nos perseguía el espíritu de suicidio que hablaba a nuestra mente y nos decía: no sirves para nada, quítate la vida. Y si nosotros pensar en Dios, ahí se apareció la gloriosa mano de Jesucristo para libertarnos. Ahí llegó el poder sobrenatural del cielo y la compasión de Dios al mirar nuestra condición. Me asombra ver, hermano, la misericordia y la compasión de Cristo, porque nosotros, hermanos, sin darnos cuenta, estábamos como este hombre, atados al mundo de las tinieblas. Había una venda sobre nuestros ojos, no había esperanza, no había vida, hermano. Pero Cristo bendito tuvo misericordia de nosotros. Cristo bendito nos mostró su amor aún sin merecerlo. Cristo bendito, hermano, se reveló a nuestras vidas, y aunque nosotros ni siquiera pensábamos en Él, o quizá muchos de los que estamos aquí nos hicimos el rogar y le rechazábamos una y otra vez, pero Él sabía cuánto lo necesitábamos. Él sabía que estábamos perdidos sin Él. Insistió por usted y por mí. Aleluya. Veo a un Cristo, hermano, yendo a un pozo en San Juan capítulo 4, solamente para buscar a una mujer que se encontraba en desgracia espiritual. Y ahora veo, hermano, a Jesús cruzando, hermano, en una barca para llegar hasta la región de Gadara y llegar ahí, hermano, porque había un hombre atado y necesitaba la libertad de Cristo. Jesucristo miró, hermano, una de las colonias con más fama, lo voy a decir así, de Durango. Y aunque la colonia no se interesaba en Dios, Jesucristo sabía cuánto le necesitaba. Y en su compasión, hermano, y en su misericordia, abrió un manantial de vida para esta tierra, para esta gente y para estas familias. Y esta iglesia existe. Y Dios la levantó, y levantó gente, hermano, hombres y mujeres de Dios, para que usted pudiera estar hoy aquí. Para que usted pudiera estar hoy aquí. Ese es el amor que Dios le tiene y la compasión que Dios le tiene. Todo por usted lo hizo, hermano. Porque así como el Señor cruzó en una barca para llegar a la orilla,
de aquella playa, de aquel territorio, así el Señor, hermanos, hizo que estas puertas se abrieran para que usted fuera rescatado de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, hermano, la iglesia debe de abrazar el amor y la compasión que de Cristo hemos recibido y vivir en ese amor y en esa compasión, hermano, como hermanos en Cristo todos los días. Es algo distintivo, hermano, de aquellos que siguen a Cristo. Es el reflejo de aquellos que siguen a Cristo. Sea compasivo. Seamos una iglesia compasiva en tiempos, hermano, donde cada quien busca rascarse con sus propias uñas y pensar solamente en sí mismo. En la sociedad en la que vivimos, la iglesia del Señor tiene que seguir reflejando la compasión de nuestro Maestro, porque es también nuestra misma identidad. Vele por el hermano, hermanos. Cuide al hermano. Háblele, llámele cuando esté triste, abrácelo cuando esté preocupado, comparta cuando esté en necesidad, cuando esté caído. No juzgue ni diga: usted está así porque usted se lo buscó. Tal vez sí, hermanos, no lo hemos buscado muchas veces y pagamos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero déjeme decirle que su palabra dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció Dios su misericordia sobre los que le temen. Aleluya. Abrace al hermano, levante al hermano. Sigamos avanzando como una iglesia compasiva unos con otros, llena de amor, hermano. Que vaya y rescate al perdido, que fluyan los ríos de agua viva sobre este lugar, como el manantial que Dios ha puesto, para que toda esta región, hermano, de familias, de hogares que nos rodean, vean la gloria de Dios a través de su iglesia. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, porque Él merece la gloria. Gracias por tanto amor. Puede levantar su mano al cielo, dígale: Dios, gracias por tanto amor. Gracias, Señor, por esta iglesia donde se predica tu palabra. Gracias, Dios, por tu presencia poderosa, Dios, porque donde abundó el pecado, ha sobreabundado la gracia en la iglesia manantial de vida. Gracias, Señor. Aleluya, gracias. Dios es bueno, mi hermano. Dios es bueno. Gócese con las cosas grandes que Dios ha hecho y con las cosas que Dios quiere seguir haciendo. Pero luego encontramos en la historia, hermano, a un hombre que cuando es restaurado por Dios, y que cuando Dios da la orden, hermano, a aquellos demonios que lo tenían atormentado y atado y que no lo dejaban vivir, que habían destruido su vida, su futuro, su destino, y que no tenía, hermano, él nada en la vida. Pero ahora, hermanos, ha sido redimido, libertado, restaurado, perdonado, justificado, hermano, por el poder de Jesucristo. Y ahora tendríamos que aprender la enseñanza y ser edificados en su ejemplo. Lo que Él hace después de que Dios, hermano, toca su vida. ¿Sabe? Porque todos los que estamos aquí, de alguna manera, estamos aquí porque hemos conocido a ese Cristo que se ha manifestado en nuestras vidas. Amén. Si yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos han recibido un milagro del Señor? Yo quiero que levante su mano. Amén, gracias, hermano. ¿Cuántos han visto el poder de Dios a través de una oración contestada? Aleluya. ¿Cuántos han sido perdonados y quitada la culpa de su vida?
Aleluya. ¿Cuántos, hermano, cuando están leyendo la palabra de Dios, Dios ha impactado sus vidas y ha llegado una palabra precisa que en el momento de desesperación Dios se ha mostrado y le ha dicho: no tengas miedo, yo estoy contigo? Entonces todos los que estamos aquí, hermano, podemos decir que hemos tenido una evidencia poderosa de la existencia de Dios. Hay muchas evidencias, hermano, de la existencia de Dios. Usted puede voltear y ver la naturaleza, puede voltear y ver que hay un diseño en ella, pero hay una evidencia, hermano, que esa nadie se la va a poder quitar a usted. Y es la evidencia de esa experiencia personal de haberse encontrado con un Dios poderoso. La pregunta es, hermano, ¿cuál es la actitud que debemos de tomar después, hermano, de que hemos sido impactados por el nombre de Jesucristo, de que hemos sido impactados por la palabra de Cristo, de que hemos sido impactados, hermano, por el poder y el amor de Jesucristo? Una reacción demanda, hermano, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y en la reacción de este hombre, hermano, yo encuentro a un hombre, hermano, que se entrega en fe al Señor. Si al principio no hubo un padre que llegó y dijo: yo tengo fe que puedes rescatar a este joven del poder, del dominio del diablo. Pero ahora, cuando él ya está consciente, en su sano juicio, bañado y vestido, porque la Biblia dice que andaba desnudo y raspado y ensangrentado y en una condición terrible, pero ahora, hermanos, ha experimentado el poder glorioso de Cristo. Y entonces surge la fe en su corazón, una fe, hermano, y una gratitud en él que lo llevan a una entrega total. Que cuando los ciudadanos le dicen a Jesús: vete, y cuando Jesús pone su pie en la barca, aquel hombre, hermano, que había sido transformado y libre, comienza a rogarle a Jesús y a decirle: llévame contigo, déjame seguirte todos los días de mi vida, Señor, porque mi vida sin ti estaba hundida, pero ahora tengo vida y vida en abundancia. Déjame seguirte, déjame entregarme con todo mi ser, con todo mi corazón. Llévame contigo, Señor. Y el Señor le dice: no. Pero la fe ya había sido puesta en Jesús. La gratitud ya había surgido de su corazón, mi hermano. Ya estaba listo para entregarse con todo su ser. Y una iglesia que tiene, hermano, que avanzar poderosamente necesita ser edificada de esta forma, entregarse por completo, con todo el corazón. Ahora que el pastor mencionaba lo de su trabajo, me conmovió mi corazón. Le voy a decir por qué. Porque a veces es tan difícil, hermano, servir al Señor y tener un trabajo. Es muy difícil, es desgastante, hermanos. Se lo digo por experiencia. Pero cuando él decía: he decidido con todo, vamos con todo, echar toda la carne al asador, dicen luego, ¿verdad? Me confirma, hermanos, lo que Dios hace sentir a mi corazón, que esta iglesia está lista para subir el escalón y avanzar a propósitos mayores. Tenemos ejemplo en la Biblia. Hay una nube de testigos de hombres que se entregaron con todo su ser y con todo su corazón. Pero ahora en el pastor ustedes tienen también un ejemplo más,
si él está dispuesto, hermano, a dejar su trabajo y en cierta forma, hermanos, cierto bienestar, ¿verdad? Por el salario que se percibe y todo eso, ¿usted por qué no? Porque él es hijo de Dios y ama a Dios, pero usted también, ¿cierto, hermano? Entonces usted tiene que ir respaldando la visión que Dios ha puesto en ellos. El otro día leí algo que me dio risa, pero tristeza también, no sé cómo decirlo. Decía, antes a los cristianos se les perseguía por congregarse. ¿Sí sabe usted eso en la iglesia primitiva? Se les perseguía, o en muchos lugares aún se les persigue porque se congregan. Dice, pero ahora los tenemos que perseguir para que se congreguen. Los tenemos que corretear para que vengan a la iglesia. Les tenemos que decir, mire, venga, venga, venga. Cada uno de nosotros nos debemos a Dios, hermano, porque hemos experimentado a este Dios poderoso. Nos ha impactado con su palabra y con su poder. Por lo tanto, hermano, de nosotros mismos tiene que surgir la petición de lo más profundo del corazón, cuando le decimos a Dios, déjame seguirte todos los días de mi vida, sin mirar atrás ni siquiera una sola vez, sin bajar la guardia, Señor, hasta el último aliento de mi vida. Cuando yo tenía 13 años era una niña medio loca. Loca porque estaba en depresión y porque tenía tendencias suicidas. Pero cuando conocí a Cristo y su amor, que era lo único que me hacía falta en la vida, llegó a mi corazón, me convertí en una niña loca, apasionada por Dios. Que yo estaba en todas las actividades de la iglesia, y ahora que me acuerdo digo, qué metiche, a veces ni me invitaban, pero yo iba. Y ¿sabe qué, hermano? En aquellos años yo le hice al Señor una petición. Y yo le dije, Señor, muchos se alejan de ti. Yo quiero serte fiel y caminar contigo y amarte y servirte hasta el último aliento de mi vida que me quede en esta tierra. Hasta ese momento, Señor, quiero serte fiel. Y le decía en mi oración y en mi petición, que constantemente le decía yo a Dios, le decía, Señor, y que cuando me salgan canas yo te siga amando con el mismo fervor y la misma pasión. Pero tenía 13 años, hermano. Han pasado 33 años de esa petición y aquí tengo canas. No se lo cuente a nadie, pero aquí están. Y cuando veo esas canas en el espejo digo, Señor, me has sostenido y me has ayudado y has respondido a mi petición. Porque como decía el hermano, no es por nosotros, hermano, no es por nuestras fuerzas. Dios solo pide que usted se entregue con decisión y Él hará lo demás. Dios solo pide que usted, hermano, se entregue con gratitud y Él hará lo demás. Nunca olvide las cosas que Dios ha hecho en su vida. ¿Usted cree que al gadareno, hermano, se le podría olvidar lo que Dios hizo en su vida? Pues no minimizamos lo que Dios ha hecho por usted, porque no podemos ver, hermano, el mundo espiritual, pero yo estoy segura que el Señor rompió sus cadenas. Y usted, hermano, se debe en gratitud a Dios. Y una iglesia agradecida, hermano, es una iglesia bendecida. Dígale al hermano que está cerca de usted, allí a un lado suyo, dígale, una iglesia agradecida es una iglesia bendecida. Porque alguien agradecido, hermano, está dispuesto a dar para el reino del Señor.
a dar su fuerza, su tiempo, su amor, sus talentos, su dinero. Lo que tiene lo da para Dios porque está agradecido. Y Jesús dijo de una mujer, hermano, que besaba sus pies y que con sus lágrimas los lavaba y los secaba con sus cabellos. Jesús dijo de ella: al que mucho se le perdona, mucho ama. El que está muy agradecido, hermano, es bendecido. Y una iglesia agradecida es una iglesia bendecida. No olvidemos jamás lo que Dios ha hecho. Y ruéguenle al Señor: déjame seguirte, ayúdame a seguirte. Que como dice Romanos capítulo 8, que nada me separe del amor de Cristo, ni tribulación, ni hambre, ni desnudez, ni peligro o espada, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo. Que nada me separe del amor de Cristo. Que ese sea el anhelo de su corazón. Que eso, hermano, sea la petición de su corazón delante del Señor. Este hombre, hermano, actuó en fe, en entrega, en gratitud. Pero si me acompaña al verso 20, dice la palabra del Señor: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. La obediencia tiene un gran peso, hermanos, en el corazón de Dios. La obediencia de su pueblo agrada a Dios. Jesús le dijo: no vayas conmigo. Y él no se enojó, hermano, ni dijo: Señor, ¿por qué usas más a tus discípulos que a mí? Ni se puso celoso, ni le dijo a Cristo: a mí no me quieres, pues nomás quieres a aquellos. Muchas veces hay corazones en las iglesias que se duelen porque ven que Dios bendice a algunos hermanos y a ellos no. Pero este hombre, cuando recibió la orden: vete y regrésate a tu tierra y cuéntales las cosas grandes que Dios ha hecho contigo, tuvo una obediencia inmediata. La obediencia de la iglesia, hermano, hace que sea una iglesia que agrade a Dios. Una iglesia que está decidida y convencida y que enseña a sus nuevos miembros a obedecer a Dios, es una iglesia que está agradando al Señor. Y la obediencia al Señor es completa y total. ¿Sabe? Muchas veces ignoramos ciertas cosas de la Biblia que no se acomodan con lo que nosotros queremos. O obedecemos parcialmente en unas cosas y en otras no, porque se nos hace muy difícil. Pero la obediencia, hermano, nos va a llevar a que Dios nos mire con agrado. Y a que Dios, hermano, siga haciendo cosas grandes en medio de nosotros. Hágale una petición al Señor. Déjame seguirte todos los días de mi vida, como ya dijimos, hasta el último aliento, Señor, o hasta que vengas por mí. Pero que yo viva, Señor, entregado, apasionado de ti, con gratitud y con obediencia. Y aquel hombre, hermano, llegó a Decápolis. Decápolis era un grupo de 10 ciudades en la misma área, en la misma zona. Y él llegó y comenzó a hablarles de las cosas que Jesucristo había hecho con él. Y todos se maravillaban. Y Dios se glorificaba. Porque había un hombre lleno de gratitud, de amor, de entrega y de obediencia. Aquel Cristo maravilloso que cuando su vida estaba destruida, Él vino
y le dio nueva esperanza. Aleluya. Y él vino y le mostró su amor. Él vino y le mostró su grandeza y su poder. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no seguirle? ¿Cómo no bendecirle si hemos conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores? Gloria a su nombre. Y pasamos, hermanos, ya a la última parte del sermón. Espero, no me fijé a qué horas tomé lugar. Espero no ir ya tomando demasiado tiempo. Pero la última enseñanza, hermanos, encuentro a unos ciudadanos de aquella región que vinieron a ver lo que había pasado y le rogaron, dice el verso 17, y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Ellos vieron algo poderoso, que hasta se asustaron cuando vieron a aquel hombre ya bañado y en su sano juicio. Pero aún así decidieron rogarle a Jesús. Uno le rogaba: Señor, déjame seguirte. Y otros le rogaban: Señor, vete por favor. Y nosotros como iglesia, hermano, tenemos que aprender algo importante de la actitud de ellos. Aunque fue una actitud negativa, nosotros tenemos que aprender algo positivo. Porque ellos no entendieron el tiempo de su visitación. No entendieron lo que estaba pasando, hermano, en aquella orilla del lago. No entendieron qué estaba sucediendo. Pero la iglesia de Dios, hermano, tiene que entender y tiene que saber que en qué tiempo estamos viviendo ahora. Y cuando nosotros entendamos, hermano, que es el tiempo de la visitación de Dios, tendremos que tomar actitudes que nos lleven, hermano, al siguiente paso, al siguiente nivel. No a los tobillos, no a las rodillas, nadar en el río de Dios. Cuando comenzamos a entender, hermano, qué es lo que está pasando ahora, en qué tiempo estamos viviendo. Ellos no entendieron, hermano, que el mismo Hijo de Dios había llegado a una región de pecadores. Que el mismo Hijo de Dios había llegado a una región de pecadores. Porque aunque eran parte, hermano, de la tribu de Gad, los gadarenos, eran pecadores. Porque aquellos demonios no querían irse de aquel territorio. No nos saques de aquí, le decían a Jesús. No nos eches fuera de este territorio. Porque era más fácil para ellos dominar a los hombres de aquel lugar y a las personas de aquel lugar. Eran pecadores porque la ley decía, hermano, que ellos no debían tener criaderos de cerdos ni consumir carne de cerdo. Y ellos amaban más los cerdos, que le dijeron a Jesús: ¿cómo es posible que hayamos tenido tanta pérdida económica? Vete por favor. Porque no entendían, hermano, que la obra de Dios es más poderosa, más grande, más sublime, más maravillosa que cualquier cosa material y terrenal en este mundo. Y su iglesia tiene que entender, hermano, que Dios le está visitando y que no se puede distraer en los afanes de la vida. Que Dios le está visitando, hermano, y que no puede seguir distraído, acomodado a este siglo y a este mundo. Que la iglesia de Dios tiene que estar a la perspectiva de lo que Dios quiere hacer, porque es el tiempo de la visitación de la iglesia. Yo le he dicho muchas veces al Señor: Señor, en estos tiempos, le digo, nos cuesta tanto trabajo, Señor, a tu iglesia avanzar. Derrama, Señor, esa gracia, ese poder, esa unción que sobreabunde, porque el pecado ha abundado. Y cada vez, hermano, va a ir en aumento. Nuestros abuelos decían que sus tiempos eran buenos, pero decían de nuestros padres que allá había más maldad. Nuestros padres decían que sus tiempos eran buenos, pero dicen de nosotros que ya había más maldad. Nosotros en nuestros tiempos decíamos: qué bonito era la vida, jugábamos en la calle y hacíamos, pero ya hay más maldad.
Pero es que esto no va a parar, hermano, porque está escrito en la palabra y cada vez esa maldad irá aumentando. Pero la iglesia, hermano, tiene que saber y tiene que entender que Dios prometió que cuando todavía hubiera más pecados, todavía hubiera más gracia. Entendamos el tiempo de nuestra visitación. Entendamos, hermano, lo que Dios quiere hacer ahora. Roguemos, busquemos y le digamos como iglesia al Señor: revélanos qué es lo que quieres hacer en este lugar. Porque Dios está aquí. Su presencia se puede sentir. Oran y ayunan y Dios les respalda, se manifiesta, les contesta. Dios se mueve en este lugar. Pero en todo hay un propósito. Debemos preguntarle al Señor: ¿qué sigue, Señor? Porque con esta visitación que tú estás trayendo a tu iglesia, algo grande quieres hacer. Y no queremos ser una iglesia que esté dormida, que se goce cuando tú desciendes, pero luego ya no entienda hacia dónde vamos. Dios quiere hacer cosas grandes con la iglesia. Y hay que entender, hermanos, el tiempo de nuestra visitación hoy. Si usted está, Dios está visitando su vida, ahora usted tiene que decirle: Señor, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué hacemos? Salimos a la calle, clamamos: muéstranos, revela, Señor. Porque en el tiempo de la visitación de Dios, algo Dios está pensando, algo Dios tiene planeado y algo Dios quiere hacer en su vida. Cuando entendemos, hermanos, y sabemos valorar los tiempos que vivimos, tal vez, hermano, a usted que Dios le ha traído a la casa del Señor hoy y que no le ha conocido, tal vez hoy es su última oportunidad. No sabemos, porque la vida no la tenemos comprada. Tal vez, hermano, es tu tiempo de crecer en Dios. Tal vez, mi hermano, es tu tiempo de servir a Dios. Tal vez hoy es tu tiempo, hermano. Que no se te escape esta oportunidad. Que no se te escape esta oportunidad. Aprovecha tu tiempo y la visitación de Dios a tu vida. Aprovecha todas las cosas. Recuerdo mucho, hermanos, unos meses antes de que muriera mi padre, tuvo un accidente. Mientras iban a visitarnos, nosotros estábamos pastoreando en Aguascalientes y ellos iban de Durango a Aguascalientes a visitarnos para una cena de Navidad y no llegaron porque aquí en Zacatecas tuvieron un accidente fuerte, muy fuerte, pero gracias a Dios, hermano, ellos todos salieron con vida. A partir de ahí, hermano, fue en el mes de diciembre, 24 de diciembre. Y a partir de ahí Dios empezó a tratar en la vida de mi papá. Él siempre había conocido de Dios, pero nunca se había querido entregar como debe de ser. No sé qué era aquello que estorbaba su vida. Él tenía fe, él creía, él oraba, él asistía regularmente a la iglesia, pero no había dado ese paso más con Dios. A partir de ese accidente, hermano, Dios empezó a tratar con él. 24 de diciembre al 8 de febrero, un mes y 2 semanas después, mi papá viene de la sierra hacia Durango y la camioneta en la que él viajaba con otros compañeros de trabajo y otras personas, un tráiler invade el carril en una curva y choca de frente con la camioneta donde mi papá venía, y ahí él falleció. No falleció en el mismo instante.
esperó, falleció en el hospital, pero esperó una hora y media que subiera una ambulancia hasta la sierra donde estaba aquel accidente. Y en aquel tiempo los que estaban con él, uno de ellos, un primo mío, nos platica cómo fueron los últimos instantes de la vida de mi padre. Y él decía que mientras estaba en un dolor terrible porque sus entrañas, su hígado se partió en dos, era por el impacto muy fuerte, fue algo muy, muy fuerte. Pero él, aún con las últimas fuerzas de su vida, les pidió que lo ayudaran a hincarse porque él quería hablar con Dios. Lo sostuvieron, le ayudaron a hincarse y él le decía: Dios, yo te amo, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, te encargo a mis hijos, cuídalos mucho. Y cuando en el hospital fallece, y cuando yo llego, me acerco a su ataúd y yo le digo: gracias, Dios, porque le diste a mi padre el entendimiento de ponerse a cuentas contigo durante el último mes y medio de su vida. Y yo le dije a mi padre ahí en su ataúd, le dije: te admiro porque supiste aprovechar tu última oportunidad. Pero muchas veces, hermanos, tenemos un corazón necio y Dios ha estado hablando a nuestras vidas y nosotros nos rehusamos a Dios. Pero a veces no sabemos medir los tiempos que Dios nos da y tal vez es nuestra última oportunidad. Aquellos hombres de aquella ciudad despreciaron a Cristo. Se durmieron, se distrajeron, no entendieron lo que estaba sucediendo. Pero yo le quiero decir que en su vida personal y como iglesia le roguemos a Dios que nos dé la sabiduría, la unción, la gracia para entender lo que Dios quiere hacer en este tiempo con nosotros. Y por último quiero decirles, como ya les mencioné, que a nuestros hijos y a nuestros jóvenes les va a tocar todavía vivir unos tiempos de mayor maldad. La responsabilidad que ahora tenemos que entenderla. Preparemos cristianos poderosos en Dios, porque les va a tocar a ellos una batalla más fuerte todavía. Y los que somos encargados de levantar generaciones y pasar la estafeta a la generación que viene detrás de nosotros, somos nosotros ahora. Somos nosotros ahora. No podemos ser cristianos permisivos, no podemos ser cristianos diluidos. Necesitamos dar un ejemplo poderoso. Traiga a sus niños y a sus jóvenes para que los vean orar y ayunar. Hábleles y cuénteles todas las cosas grandes que Dios hace. Y levantemos generaciones poderosas, porque el tiempo que se avecina para ellos es tiempo difícil. Pero aquí hay una iglesia poderosa que entiende el papel que tiene que jugar en este tiempo hoy. Que Dios, hermano, no se quede en la orilla de su vida, ni de su iglesia, ni de su familia, sino que entre y cumpla sus propósitos eternos y poderosos. ¿Quiere ponerse de pie esta tarde, por favor? Vendrán muchos años más para esta iglesia, hermanos. Y cada año será diferente, porque el Dios que está trabajando y actuando en ustedes es un Dios poderoso. Porque el Dios, hermano, que edificó esta iglesia y a cada uno de ustedes en ella, es un Dios grande, creativo,
que tiene planes, solo está buscando vidas dispuestas, entregadas. Si usted está batallando, hermano, para seguir en la vida cristiana, el Cristo que libertó a aquel hombre gadareno es el Cristo que está aquí para romper, hermano, todo yugo, todo lazo y darle la victoria. Si hay un anhelo en su corazón de seguirle y de entregarse, aquí está el Cristo que lo está esperando con los brazos abiertos. Necesitamos ser una iglesia valiente. No digo que no lo son, no digo que no lo son. Son una iglesia hermosa. Son una iglesia hermosa. Pero aún hay más. Aún hay más. Aún hay más. Aún hay más, hermano. Y se lo tengo que repetir. Aún hay más. Tal vez usted se ha entregado al Señor, pero aún Dios quiere hacer más. Cierre sus ojos un momento ahí en su lugar. Si puede levantar, sí, gracias, hermano. Si puede levantar sus manos al cielo. Voy a pedir a los hermanos que nos ayuden a entonar una alabanza. Quiero dar unos momentos para que usted adore, para que usted adore, para que usted rinda su corazón.